Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de filosofía, que es como la matriz esencial de nuestro programa Dialéctica. La dialéctica es la búsqueda de la verdad a través de los contrastes, a través de la contrastación de ideas. Se plantea una idea que normalmente se concibe como una tesis, luego se busca la contradicción que pudiera haber respecto de esa idea, que sería la antítesis o la antitesis, y de ese contraste entre las ideas, entonces surgirá la conclusión, que sería entonces la tesis, ¿verdad? La tesis renovada. Esa es la idea de la dialéctica, y por eso es que su lema es porque la verdad importa. Porque la primera premisa, el primer planteamiento, la primera proposición, puede ser lo que usted considera, lo que usted concibe, puede ser una simple especulación. Y si esa especulación o si esa proposición suya o mía no concibe una postura diferente, si no acepta una contradicción, entonces se impone como verdad. Puede ser que sea cierto, pero podría ser que no. Y entonces la filosofía y luego la ciencia entiende que para encontrar la verdad es necesario someter esa proposición o esa tesis, entonces, a esa discusión y a ese contraste. Y al encontrar entonces el resultado, que puede ser la confirmación de esa proposición inicial, entonces se tiene la verdad. O podría ser lo contrario, o podría ser modificada, alterada o mejorada esa posición original. El fin es que lo importante en materia de ciencia y en materia de filosofía es que haya relación entre el concepto y el objeto. Que cuando usted formula un concepto, una idea, esa idea o ese concepto se conecte con el objeto de referencia del concepto. Si no hay conexión, entonces hay error, ¿verdad? No hay verdad. Y lo que importa es la verdad, porque la verdad produce incluso libertad. Sin embargo, es complejo. Fíjense que incluso la gente común de la calle suele decir: por la verdad murió Cristo. Y cuando lo plantea es para justificar un punto de vista o para decir siempre hay que plantear la verdad. Pero cuando dice también que murió Cristo por la verdad, entraña el riesgo que encarna la verdad, que encarna asumir la verdad. Y entonces también la gente de calle suele referirse a eso diciendo: la verdad es mala de ver. Es para referirse a ese factor complejo que representa la verdad. Pero la verdad ha de imponerse, especialmente en el campo de la ciencia y en el campo de la filosofía. Y precisamente sobre eso es que vamos a hablar hoy, porque voy a referirme a la filosofía de la tecnología proveniente de la filosofía de la ciencia. Y la filosofía de la ciencia es un modelo filosófico relativamente joven, reciente, que precisamente procuró establecer esos contrastes o esa discusión o esa contradicción de verdades que se habían concebido de manera categóricas o de manera absolutas. Y de esa filosofía de la ciencia, entonces es que va a venir luego la filosofía de la tecnología, por entender ese proceso como de causa-efecto, o ese proceso de principio a fin, o ese recorrido que se da entre concepto y objeto, o entre filosofía, ciencia, o entre teoría y acción. También pudiera ser.
Cuando se habla de la filosofía antigua, por ejemplo, se hace referencia a los filósofos presocráticos. Ya hemos hablado en este programa de esos primeros pensadores que se preocupaban, que se cuestionaban sobre el entorno que les rodeaba. A eso se le suele llamar cosmología. El cosmos era el objeto de estudio por excelencia de esos primeros filósofos, de tales de Mileto, de Demócrito, Parménides, Anaximandro, Heráclito, Anaxímenes y muchos más. Y la interpretación que ellos hacían o las conclusiones a los que llegaban luego de la observación de su entorno no tenía una base más que su ingenio, que su habilidad, que su destreza, digamos que su inteligencia. Y a partir del coeficiente de inteligencia, de la capacidad que tuviera la persona para ver más allá de lo tangible, para abstraer los aspectos esenciales, las esencias de lo que habló Platón posteriormente, las ideas concebidas, insertadas en las cosas y en los objetos, de esa capacidad, entonces sería el mayor o menor nivel de la premisa o de la proposición que plantearan esos filósofos. Y eso se mantuvo por mucho tiempo. Cuando se estudia el conocimiento y su evolución, por ejemplo, desde la epistemología o desde la nociología, se habla de el conocimiento antiguo que tenía un criterio básicamente mitológico y que se apoyaba especialmente en esas especulaciones a que me he referido, en donde la verdad la determinaba el oráculo o la verdad la determinaba el profeta, ¿verdad? El que interpretaba los hechos y sacaba conclusiones. Pero el oráculo, la pitonisa o el profeta eran sujetos que también tenían sus particularidades, sus intereses individuales, digamos sus ideologías y sus creencias. Y entonces esas ideologías y esas creencias y esas subjetividades pudieran de algún modo galvanizar, incidir en la interpretación de los objetos y por lo tanto inducir a la otra persona en un sentido o en el otro. Sería necesario, como se verá posteriormente, que el estudio del fenómeno, que el abordaje del entorno, del objeto que se ausculta, esté libre de toda subjetividad, para que no sea el sujeto que estudia quien determine la verdad de las cosas, sino el objeto estudiado. Es lo que algunos llaman las cosas como son. Y entonces esa es la idea de que la verdad importe. Y entonces evolucionaron esos filósofos, apareció Sócrates, que saben ustedes que hizo mucho énfasis en la ética y en la moral de las personas, en la búsqueda del bien y en el acto correcto de las personas. Vamos a hablar un poco más adelante también de la ética de la tecnología. Y aparece Platón, que tiene unos estudios brillantes donde establece ese vínculo entre el mundo de las ideas o de las sombras, como se ha hablado, o del concepto que la persona tiene, y finalmente del objeto o de las cosas con que la persona entra en contacto, digamos, el fabricante que tiene en su mente una idea de un producto determinado, pero hasta que no lo trabaja, hasta que no lo termina y lo presenta, el producto es solamente idea. Cuando lo termina, entonces ya esa idea se ha hecho materia. Pero con frecuencia, generalmente en su concepto, habrá una distancia en términos de calidad
entre la idea que concibió el fabricante, el inventor, el científico de un objeto, de un equipo, de un aparato determinado, por ejemplo, en nuestros tiempos, de un software, de un programa, lo que él soñó con producir y presentar, por ejemplo, al mercado o a la comunidad académica o a la sociedad. Entre eso que él soñó, esa idea que él concibió, que tiene en la mente, y el producto que finalmente presentó, hay entonces una distancia, dice él. Porque luego están las limitaciones de la materia prima, están las limitaciones del tiempo de las personas para lograr el acabado adecuado para un producto determinado. Están las limitaciones del espacio, entre otros aspectos más, incluso limitaciones aplicadas del sujeto para poder alcanzar a terminar la obra que ha concebido en la mente. Y por eso es que dice Platón que allá en el mundo de las ideas las cosas son perfectas. Y luego en el mundo de las sombras, de las cosas con las que entramos en contacto, no son perfectas como en el mundo de las ideas porque tienen las imperfecciones de esa inmanencia a que hago referencia, ¿verdad? De esas limitaciones de la materia propiamente dicha, porque los insumos con que se contaron para producir ese alimento, por ejemplo, no eran de la calidad como yo lo hubiera preferido. Y por lo tanto, en mi mente, ese plato es perfecto y es nutritivo y es de determinada calidad y sabor y etcétera. Pero en la práctica, en el plato físico, entonces ya depende de qué encontré para poder hacerlo y con qué tiempo conté para hacerlo, entre una serie de detalles más. Así que digamos que con Platón, entonces comienza con esa concepción del mundo de las ideas, como a producirse un acercamiento entre la metafísica, entre ese concepto trascendente y el concepto inmanente, práctico. Ya saben que viene el hilemorfismo aristotélico, la posición de Aristóteles, que aproxima mucho más ese concepto filosófico a lo aplicado, a lo práctico. Por eso algunos tratadistas, cuando hablan de la historia de la filosofía de la ciencia, hacen referencia con frecuencia a Aristóteles. Y después hay que hablar de Descartes y su método cartesiano, ¿verdad? La duda ontológica. Hay que hablar de Immanuel Kant y de otros tantos filósofos que procuraron establecer como esa reflexión sobre el quehacer científico propiamente de las personas. Digamos que esa es una filosofía de la ciencia un poco diluida, que se va a materializar propiamente ya en el siglo XX, más cerca de nuestros tiempos, especialmente con las ideas de Thomas Kuhn, con las ideas de Karl Popper y también en buena parte con el pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Y esto es una reacción a un movimiento que se había producido en la Universidad de Viena hacia el año 1921 y siguiente, conocido como el Círculo de Viena. Se trata de una cantidad de filósofos como Carnap, entre otros, que procuraron, el propio Wittgenstein en sus primeros tiempos, que procuraron como consolidar, unificar el lenguaje científico. Y es muy interesante porque su planteamiento se parece mucho a la visión platónica que he referido. El lenguaje es el vehículo a través del cual nosotros damos a conocer nuestras ideas, pero no todos tenemos la misma capacidad, el mismo acervo, la misma exuberancia lingüística para poder expresar
lo que pensamos o lo que sentimos. Con frecuencia se oye a la persona decir, no tengo palabras con las cuales expresar lo que en este momento siento. Porque tenemos limitaciones. Hay una persona que tiene un acervo mucho más nutrido que otros y entonces tendrá mayor campo para poder expresar sus ideas. El otro tendrá mayor limitación, menor limitación, y esa limitación puede reducirse tanto al punto de que la persona finalmente tenga que hacer gestos para poder expresar lo que quiere decir, porque no alcanza a decirlo con sus palabras. Pero hay otros que tienen mayor capacidad lingüística y entonces pueden decirlo más y más y más. Por lo tanto, plantean los filósofos del Círculo de Viena que el lenguaje es una limitación importante para poder comunicar el pensamiento de la persona y que se hace necesario producir una unificación del lenguaje científico, pero además se hace necesario identificar la importancia del lenguaje, la importancia de la lengua, de la comunicación. Y ahí entonces se fortalece otra disciplina importante de la filosofía, que es la filosofía del lenguaje, la lingüística. Y la importancia que plantea Wittgenstein entonces de que se tome muy en cuenta la observación del lenguaje para poder identificar la verdadera capacidad que tiene la persona para comunicar sus ideas. El lenguaje constituye un elemento esencial. Pero el Círculo de Viena también identificó el pensamiento, por ejemplo, de Locke o el pensamiento de Hume, de David Hume, y otros filósofos precedentes a ellos que habían fortalecido, enfatizado, sobreestimado el método inductivo de investigación que conduce a un factor empírico, empirista, en parte materialista y que con el paso del tiempo entonces se va a definir o se va a recoger dentro del positivismo o el neopositivismo o el positivismo lógico, como ellos lo llamarán. Ese método entonces inductivo que va de lo particular a lo general, que parte de lo simple a lo complejo, que parte de constatar el objeto o las cosas materiales, digamos, lo particular, lo simple, y entonces en un proceso de abstracción, inducir desde ese aspecto particular a unas conclusiones determinadas. Estos filósofos apreciaron esa visión, pero esa visión, entonces, como decía, no la identifican Thomas Kuhn o Karl Popper y después en su segunda parte el propio Wittgenstein, no la identifican como esencial, como calificada para presentar efectivamente la verdad de las cosas. Precisamente por las limitaciones de lo particular en relación con lo general. Y el propio Popper, cuando habla del falsacionismo, hace referencia a la necesidad del contraste, de buscar la lucha de contrarios que permita plantear una proposición que sea irrefutable, que sea científica, porque contenga en sí también las excepciones, porque la visión de su pensamiento, de su filosofía sobre la ciencia es que si apareciera un solo factor que contradiga nuestra proposición con esos criterios categóricos con que lo planteaban los filósofos del Círculo de Viena, entonces es suficiente para descomponer todo el andamiaje teórico que se había concebido. Porque la verdad
no tiene excepciones en sí misma, sino aquellas que la contempla, ¿verdad? Que las establece ellas mismas, como cuando decíamos, se escriben con H las palabras tal, 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 excepto tales. No puede ser sin el excepto, es decir, sin la excepción, porque entonces ya es falsa la proposición que se está planteando. Entonces es necesario buscar la excepción en el planteamiento de Popper para producir una verdad acabada que contenga, que contemple, que refiera esa excepción que se ha planteado. Y a eso entonces, a esa reflexión sobre el modelo filosófico positivista o neopositivista o positivista lógico, se le suele llamar filosofía de la ciencia. Es una reflexión sobre el quehacer científico. Es una evaluación que tiene carácter ontológico, que tiene carácter epistemológico y que tiene carácter fenomenológico para poder efectivamente identificar la verdad de las cosas. Esa es la idea de la filosofía de la ciencia. Qué importante es la filosofía de la ciencia, porque algunos lo consideran es como el conocimiento de segunda categoría, en cuanto que la ciencia busca el conocimiento de las cosas, de los objetos. Y entonces la filosofía de la ciencia busca la verdad de la ciencia. Es decir, que estudia el conocimiento de la ciencia misma, tal y como constituye el carácter esencial de la filosofía, ¿verdad? Buscar el porqué de las cosas, la esencia de las cosas. Recuerden que ya he dicho que los filósofos naturalistas cosmológicos se fueron dedicando fundamentalmente a las cuestiones de la naturaleza, a las cuestiones físicas, que fueron lo que finalmente terminaron siendo concebidos como los científicos. Mientras los filósofos de la abstracción, del estudio de la esencia de las cosas, de las ideas, de la explicación, de la epistemología de las cosas y de los objetos, entonces se concibieron como filósofos. Algunos lo llamaron filosofía pura y otros lo llamaron metafísicos, que en el Círculo de Viena entonces se procura descalificar, ¿verdad? Y se critica esa visión, lo que ellos llamaban la metafísica y la necesidad de sacar la metafísica de la ciencia y de la filosofía para hacer una filosofía que esté apoyada en lo demostrable, ¿verdad? Y en lo científico. Pero bueno, hay un factor esencial cuando se habla de ciencia, que es la tecnología, y cómo ha evolucionado a través del tiempo y cuáles son las preocupaciones que en nuestros tiempos, que es el tiempo del reinado de la tecnología, en tiempos de la era digital, de la tecnología moderna, en que desde el año 2000, con el llamado efecto I2K, U2K, que el mundo estuvo en vilo, pendiente de qué sucedería con el cambio de dígitos de 1999 a 2000, a partir de ahí, se sintió que efectivamente la tecnología constituye un elemento determinante. Podría quitarse determinante y decirse excesivamente influyente. Influyente. Muchos dirían determinante, pero excesivamente influyente. No se puede vivir a espaldas de la tecnología. La tecnología viene, marcha, y ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial. Habría que abrir un corchete ahí para saludar a Elon Musk y decirle: no es tan fácil retorno con este proceso, con esta evolución extraordinaria de la tecnología de nuestros tiempos. Tal vez la filosofía de la tecnología, que se encarga de reflexionar sobre ella y de procurar su orientación, incluso para final voy a hacer una referencia ligera
a la ética de la tecnología, que es otra preocupación importante, sobre el impacto de la tecnología en el comportamiento de las personas y también en la idea del bien de las personas, ¿verdad? Ahí hay unos aspectos que tienen que ver con la ética y con la moral. Pero se me va a ir mucho tiempo en la introducción. Estoy introduciendo para luego entrar en el tema de la filosofía de la tecnología y quiero decirles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 de Altiz y de Aster, también del canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 del Fire TV Stick. Además, estamos en más de 140 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para el continente americano y en el satélite Intelsat para el resto del mundo. Es decir, que Dialéctica y Su Mundo TV llega a todo el país, además a través de todas las plataformas digitales y a través de nuestra página www.sumundotv.com. Con Dialéctica nosotros queremos llegar al mundo. Queremos aportar con alguna reflexión relativa a diferentes temas, en este caso a la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología, aportar en lo que se pueda para la comprensión de nuestros televidentes, para la comprensión de la sociedad, del derrotero de la ciencia y de la tecnología, y que eso pueda también ayudar a las personas a tomar posturas positivas en beneficio de la sociedad y en beneficio de las personas, que en definitiva es lo que importa, porque la verdad importa. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la filosofía de la tecnología, tomando como base de sustentación la filosofía de la ciencia. Cuando se habla de tecnología, normalmente la gente piensa en cosas físicas, materiales, en celulares inteligentes, en computadoras, en robots, en diferentes productos del quehacer científico en sentido general. Pero eso es solamente una parte de la tecnología, es lo que se suele llamar la tecnología dura. Porque hay también una tecnología llamada blanda, que es entonces la idea, el concepto, el arte que tiene la persona para agregarle valor a las cosas de la naturaleza y ponerla en su servicio, ¿verdad? Y sacarle mayor beneficio. De manera que en el pasado remoto, en la prehistoria, el ser humano tomó una roca, un pedazo de roca, una piedra, y esa piedra la talló y la convirtió en un instrumento de trabajo o la convirtió en un arma. Y con esa piedra tallada, entonces pudo, por ejemplo, cazar o pescar o pudo defenderse ante un peligro determinado. Así que la convirtió en un arma. Y ese mismo individuo produjo, por ejemplo, el fuego, que le permitió producir el calor y cocer los alimentos, y eso dio inicio a un proceso de sedentarismo, en que ya no necesitaba depender tanto de la recolección y de la caza de recursos, de productos, de frutas y de animales silvestres, sino que le permitió incluso asentarse en un lugar específico y comenzar a criar, ¿verdad?, la crianza y a producir la labranza. Y entonces ubicó los sitios más apropiados, por ejemplo, cerca de los ríos, en las llanuras, donde el terreno fuera más fértil, para comenzar
a producir, comenzó un proceso de vida sedentaria. Y eso lo fue llevando, ¿verdad? Es un proceso, es una línea que se va desarrollando, agregando valor a recursos de la naturaleza para convertirlo en instrumentos apropiados, efectivos, para mayor rendimiento. Así que así nace la tecnología y así va evolucionando también la tecnología. Y posteriormente, por ejemplo, crea la rueda, que le permitió entonces desplazarse con una facilidad mayor, a una velocidad, y por lo tanto le ayudó mucho en la movilización. Y ya saben que el recorrido es extraordinario. Podríamos llegar a la revolución industrial, cuando se produce la máquina de vapor, el ferrocarril, la máquina del telar, del hilar, en que las personas entonces alcanzaron como un clímax en su capacidad productiva, que ya no solamente eran capaces de producir con mayor calidad para su beneficio individual o de su familia, de su entorno, con un criterio reducido, sino que eran capaces de producir para el mercado, para el comercio. Y con estos descubrimientos, con estos inventos extraordinarios, para transportarlo a otras latitudes con mayor facilidad y con mayor rapidez. Así que esos avances que va logrando el ser humano, las personas, agregándole valor a recursos de la naturaleza, generan una evolución de esa tecnología, que comenzó, como dije, en los tiempos antiguos, con un valor agregado en principio muy modesto, muy disminuido, como el caso del hacha que fabricaban de la piedra, o el caso de la flecha que fabricaban del tronco de madera, con lo que podían trabajar y defenderse. Muy escaso valor agregado, pero esa tecnología que dejaba resultados modestos, como dije, visto desde nuestros tiempos, porque no tenían el alcance ni la precisión de nuestros tiempos, también tenía sus ventajas vistas desde nuestros tiempos, como es, por ejemplo, el menor impacto en la naturaleza. La reducción no lesiona de manera agresiva, como sucede con la tecnología moderna, a la naturaleza, porque está utilizando, digamos, a la naturaleza misma en las personas. Y entonces, según va agregándole valor a ese producto de la naturaleza, y por lo tanto va evolucionando y va sofisticando esa tecnología, se va distanciando de su condición original. Y al distanciarla de su condición original, le agrega entonces una capacidad de impacto mayor, tanto en el objetivo que persigue, por ejemplo, con las armas, cuando se crea la pólvora, cuando se produce el cañón, entre otros recursos, que destruye, que quema, que lesiona, que afecta a la naturaleza, a diferencia de las flechas anteriores. Por lo tanto, ya va teniendo un impacto mayor en la naturaleza, va teniendo, digamos, un efecto secundario en la naturaleza, e incluso en la persona misma, con la ingestión de alimentos procesados o trabajados con recursos tecnológicos, agregándole sustancia, por ejemplo, para la supervivencia por más tiempo de esos alimentos o de bebidas, también trae consigo normalmente un impacto en las personas. Y entonces la tecnología evoluciona. Digamos que en el periodo medieval, entonces, la tecnología
tenía unas características muy superior a el periodo antiguo, ¿verdad? A la época antigua, muy superior. Era la tecnología más avanzada. Pero la tecnología luego evoluciona más aún. Hay otras revoluciones, más allá de la revolución industrial inglesa y alemana del siglo XIX, entonces luego se va a producir también en el siglo XX y sin lugar a dudas para inicios del presente siglo XXI. Así que se van produciendo otras revoluciones. Luego tendremos la revolución, por ejemplo, con la energía eléctrica, la revolución electrónica, hasta llegar en nuestros tiempos a la digital. Pero bueno, se van siguiendo diferentes tipos de revoluciones. Y esas revoluciones, que no es más que cambio notable, significativo de la tecnología, producen también reacciones. En su tiempo, la revolución industrial produjo una contrarrevolución, el llamado ludismo de Ned Ludd, en que una cantidad de personas, especialmente jóvenes, se lanzaron en contra de las máquinas, especialmente en Inglaterra, pero también en Alemania. De esas máquinas, las máquinas de vapor, la máquina del telar, la máquina de la tracción de la tierra, en el entendido de que generaban desplazamiento de mano de obra y por lo tanto fomentaban la incapacidad para la persona trabajar. Esa reacción, que es una contrarrevolución, se va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo, porque la tecnología demanda que la persona también evolucione en términos de calificarse como mano de obra. Si la persona no evoluciona y solo los científicos van produciendo tecnología moderna, esa persona que no se pone a la altura de esa tecnología moderna, no le queda otro camino que reaccionar en contra del científico y en contra de la ciencia, que anatemizar a esa ciencia, que condenar a la ciencia y juzgarla y calificarla a la ciencia, por ejemplo, de que trae el fin de la humanidad, o de que trae pobreza, o de que actúa en contra de las personas. Por lo tanto, la tecnología demanda que la persona se ponga a la altura. Desde luego que la carrera de la tecnología, la carrera tecnológica, implica tomar en cuenta algunos aspectos, y de eso es que, a eso es que me voy a referir, como decía, de la parte de la ética de la tecnología. Hay algunos detalles, hay algunos asuntos que tienen que ver con la subjetividad, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con la persona misma, con el sujeto mismo de la persona, que la tecnología debe madurar bien para procurar que sea siempre positiva, que sea proactiva, pro vida, y no que amenace entonces los aspectos esenciales de la vida. Eso sí. Esa es una línea gris, es compleja, porque puede lanzar a la persona entonces a una postura contraria a la modernidad y al avance. Cuando se radicaliza, cuando se congela en el pasado o en una posición determinada, como dicen algunos tratadistas que sucede con los Amish de Pensilvania o de otras partes del mundo, que se resisten a la tecnología moderna y entonces se aferran a la tecnología tradicional que tenían. La persona podría desarrollar una especie de fobia tecnológica, la llamada tecnofobia, que también es negativo. Por eso digo que es una línea gris y es complejo el papel que está llamado a jugar la persona con estos avances de la tecnología. Y hay que verlo con mucho detenimiento, y de eso es entonces que se encarga la filosofía de la tecnología. Porque lo que hace la filosofía de la tecnología
es primero en su reflexión reconocer que la tecnología es natural de la persona, implica al sujeto mismo, que la persona tiende por su naturaleza misma a adecuar a las cosas, a adecuar al entorno y a la naturaleza a su bienestar y a su beneficio. Desde los tiempos de la piedra tallada y la piedra pulimentada, desde los tiempos del descubrimiento de los metales y el comienzo de su utilización, hasta los nuestros de la era digital, el ser humano procura tener cada vez mayor y mejor calidad de vida o condiciones de vida. Eso lo concluye la filosofía de la tecnología. Así como la filosofía de la ciencia entiende que la persona necesita certeza de lo que plantea, de lo que cree, de lo que sostiene, y por lo tanto el método es esencial, es vinculante a la condición misma del sujeto, y el método científico para garantizarse la veracidad de lo que estudia, ¿verdad? El carácter demostrable, el carácter experienciable, el carácter comprobable de lo que estudia, lo plantea la filosofía de la ciencia. Así también la filosofía de la tecnología reconoce que la tecnología es un recurso esencial, forma parte de la naturaleza de la persona para cada vez ir por más, para avanzar cada vez más. Esa es la idea de la filosofía de la tecnología. Y por eso entonces va agregándole valor continuamente hasta que llegamos a nuestros tiempos en que se habla de la tecnología moderna. Y entonces esa tecnología medieval, que era lo máximo en su momento, es concebida en nuestros tiempos como tecnología intermedia y en algunos aspectos, especialmente tomando en cuenta la necesidad de la sostenibilidad, la necesidad de la preservación del medio ambiente, la necesidad de establecer controles o de establecer criterios razonables del uso y explotación de la tecnología en nuestros tiempos. Entonces esa tecnología intermedia también es concebida como tecnología apropiada. Apropiada porque mientras tanto garantiza una preservación mayor del medio ambiente, porque garantiza un menor efecto secundario o un menor impacto negativo en la salud de las personas, en el equilibrio medioambiental y en la vida misma de la gente. Y entonces por eso lo de apropiada. Y ha habido múltiples iniciativas en las cuales se procura revisar los avances de la tecnología y la tecnología moderna, revisarla, y en esa revisión entonces se ha incluido una mirada a la tecnología intermedia para considerarla apropiada. Pero sigue la línea gris, sigue el riesgo de aferrarse entonces a esa tecnología intermedia considerándola apropiada y cerrarse a los avances. Y la filosofía no se detiene, por lo tanto, la filosofía ha de seguir su agitado curso, pero es un tema amplio y es un tiempo breve. Ya ven, ya refería que los filósofos del Círculo de Viena hablaban del problema del tiempo para las personas poder generar un resultado tan acabado como lo había concebido. Y también Platón lo había planteado, y por eso probablemente la intención de nuestra es de llevarles un programa en el que podamos ilustrar ampliamente la temática, pero el tiempo en televisión es breve y me están haciendo señas que tengo que ir a una segunda pausa. Así que vamos a pausar
y veremos cómo podemos en lo que nos resta de programa hacer una especie de síntesis sobre este tema de la filosofía de la tecnología. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de filosofía de la tecnología. Es un tema amplio. Ya veo que no me va a alcanzar el tiempo. La idea es mucho mejor que el resultado final, decía Platón, y efectivamente porque hay muchas limitaciones y en este caso es el tiempo. Estaba refiriendo a la tecnología intermedia, concebida como tecnología apropiada desde nuestros tiempos, atendiendo a la necesidad de ir en auxilio del clima y del medio ambiente, porque se necesita utilizar la tecnología con un criterio centrado en la supervivencia de las personas, ¿verdad? Es como un uso humanista de la tecnología y frenar el uso precisamente desenfrenado, sí, parar, limitar el uso desenfrenado, febril de la tecnología, porque la tecnología produce adicción, produce motivación, queremos probarla, queremos asegurarnos de que efectivamente funciona, no solamente en las pruebas que hacemos, ¿verdad?, previas, sino que necesitamos llevarla al terreno de uso. Qué barbaridad cuando eso toca con el caso de las armas más sofisticadas que se consiguen como en nuestros tiempos, los drones y los diferentes tipos de armas digitales modernas que se utilizan en nuestros tiempos, la necesidad que sienten las potencias por hacer uso de esas armas. Entonces, hay un recurso dentro de la filosofía de la tecnología o un aspecto dentro de la filosofía de la tecnología. Yo refería ahorita como la fenomenología y también el carácter sociopolítico de la tecnología. El poder que representa el control de la tecnología en las sociedades, en los gobiernos y en los estados. Y el carácter estratégico que implica la transferencia de la tecnología. ¿A quién le transfiero mi tecnología? Y también la capacidad para producir tecnología que tiene un requisito económico. Aquellos países que tienen capacidad para invertir en tecnología por su crecimiento económico, entonces tienen mayor posibilidad para incidir. Porque la tecnología representa poder. En nuestros tiempos se ve con mucha claridad cómo esos países que tienen, por ejemplo, energía nuclear, plantas nucleares, y manejan este tipo de tecnología, imponen un respeto en los demás países por la capacidad de accionar que tienen. Eso implica poder. La tecnología es poder. Y entonces el factor económico está de por medio. Los países subdesarrollados o en vía de desarrollo no tienen capacidad para invertir en investigación y por lo tanto en producción de tecnología y terminan entonces siendo receptores de la tecnología que los países desarrollados les facilitan, que muchas veces es de desecho o es muy secundaria y terciaria. Y eso entonces también va a implicar un recurso de poder. Hay un factor sociopolítico que entraña también la tecnología y que la filosofía de la tecnología también lo toma en cuenta, lo estudia. El que controla la tecnología en nuestros tiempos, entonces sería como controla el día a día, controla el devenir. Pero esa tecnología no surge de la nada, sino que es
producto en buena parte de la ciencia, es fruto del quehacer científico. Por lo tanto, se necesita en nuestros tiempos recursos económicos para invertir en investigaciones y producir tecnología. De lo contrario, tenemos que quedarnos entonces utilizando esa tecnología modesta que precisa menor inversión, como en los tiempos medievales y en los tiempos antiguos, pero también con resultados modestos, con los modestos resultados que ella implica. Creo que es un tema que habremos de referir más adelante, que es el poder que entraña el control de la tecnología visto desde la filosofía, en este caso, desde la filosofía de la tecnología. Y entonces siento que se me va a quedar el aspecto de la ética de la tecnología, que es también un factor importante, la preocupación que tiene el filósofo de que esa tecnología sea utilizada de manera positiva para las personas. E incluso a dónde queda el aspecto de la moral, que es más de los valores de la persona. ¿Dónde queda el aspecto de la moral en el campo de la ciencia y la tecnología? Recuerden que hablamos aquí en un programa de la ética como punto equidistante, como punto intermedio entre la ciencia, que tiene un carácter muy objetivo, y la moral, que tiene un carácter muy subjetivo. Pero la ética, que es una ciencia que estudia la moral, entonces tiene como que combinar el método y la búsqueda de la verdad, casi habría que decir más o menos objetiva, porque tiene que tomar en cuenta el sujeto. La moral es de la persona, y la persona tiene ideología, tiene creencias, tiene tradiciones, tiene psicología, tiene temperamentos, y esas cuestiones de su temperamento y de su carácter y de su creencia, etcétera, son a menudo muy personales, son concepciones de la persona. Que la ciencia asume una postura radical frente a ello, digamos la física o la astronomía o la química, pero la ética tiene que tomarla en cuenta porque trabaja con personas, trabaja con la moral, estudia la moral de las personas. Entonces entraña un dilema, esa es la idea, un dilema disruptivo, la ética, entre la ciencia y la moral por otro lado. ¿Cómo conseguir entonces que esa tecnología tenga un carácter humano, tenga un uso humanista, y que ese poder que genera el control de la tecnología cada vez más avanzado, también se utilice con un criterio positivo, como se planteó a principios de los años 70, cuando se comenzó a hablar de la bioética y luego de la psicoética, de la necesidad de crear un puente, un conducto que comunicara a las humanidades con la ciencia, para que la ciencia estuviese siempre en beneficio, servicio de las personas, de la sociedad. Pero ya saben que en muchos aspectos se está produciendo una carrera diferente de ese concepto. Y las humanidades, en algunas sociedades académicas incluso, han entrado en un proceso de reducción notable para darle paso a la tecnología. Entonces, huelga una reflexión importante sobre el futuro de las humanidades en función del desarrollo indetenible
de la tecnología de nuestros tiempos, pero de eso vamos a tener que hablar más adelante porque ya me hace seña que se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco mucho haberme acompañado en la dialéctica de hoy y estaremos entonces con ustedes más adelante, Dios mediante. Hasta luego.